Abraham. El día de hoy vamos a ver el tema del papel del Redentor y vamos a ver cómo se empieza a volver protagónico la necesidad de otro que tome el lugar de aquel que merece morir, que es el hombre. Ya hemos visto atisbos de esto, ya hemos visto sombras de esto con lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín del Edén, y hablábamos también de atisbos con Caín y con Abel y su sacrificio, y veíamos también atisbos con Noé y el arca, pero vamos a ver cómo estas tipologías que saltan en la escritura a través de personas de la misma Biblia se vuelven cada vez más claras, se vuelven cada vez más puntuales, y es maravilloso poder tener esta conexión de eventos de manera cronológica y natural como se van presentando en las historias, ver cómo estas personas podían representar al Señor. Lo vimos en su momento con Melquisedec, cómo Melquisedec representaba en muchas facetas a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver cómo ahora en Isaac se ve esto tan maravillosamente. ¿Qué hemos hablado? Hemos hablado en todo el libro de Génesis de los tres pactos que ha habido: pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Hablando de que el pacto de gracia se empieza a revelar la necesidad de un sustituto precisamente en Génesis 3:15, que nazca uno. Y vamos a ver ese desarrollo progresivo de esa promesa del pacto de gracia en cada uno de los pactos que Dios hace con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Y ese pacto de gracia se va a consumar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en este momento seguimos en el pacto abrahámico, en el pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque lo mismo que el Señor le mandó a Abraham, lo va a empezar a hacer Isaac: circuncidar a todo varón al 8º día de nacido. Y se le va a demandar a Isaac las mismas demandas que se le demandan a Abraham: andar delante de Dios y ser perfecto. Pero cuando Abraham es llamado, precisamente es llamado ¿para qué? Es llamado para levantar el pueblo de Dios. Hace 8 días atrás vimos una pequeña historia de Abraham y vimos los acontecimientos más representativos de su vida. Pero también veíamos un cuadro donde hablábamos de momentos climáticos en la vida de Abraham que catapultaban esa promesa que Dios le había hecho. Hablábamos de cómo el Señor le recordaba en Génesis 12 que lo había llamado para salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre para levantar una nueva nación. También vemos en Génesis 13 cómo, a pesar de la separación con su hijo, con su sobrino Lot, ustedes dirán, ¿por qué esto es tan categórico? Abraham es un hombre que no tiene hijos, un hombre que busca de alguna manera desarrollar su paternidad. Y al ver a Lot, pues que quedó huérfano porque su hermano muere, el hermano de Abraham es el papá difunto de Lot. Por eso es que él se toma esa responsabilidad de Lot, y Lot lo acompaña en su salida. Pero también vemos cómo en esta separación Lot no entiende el propósito del viaje de Abraham. Lot no está determinado para ser parte del pueblo de Dios. De hecho, ¿dónde termina Lot? Con esta separación de Génesis 13, Lot termina viviendo en los campos verdes de Sodoma, y poco a poco dice la escritura que va poniendo sus tiendas, acercándose a esta ciudad, hasta que termina viviendo dentro de ella. Vemos cómo el Señor permite que escape del diluvio, del juicio que hay contra Sodoma, y el Señor tiene pues misericordia de él y no permite que él muera juntamente con la gente de Sodoma. Pero independientemente de que Lot no muere con la gente de Sodoma, lastimosamente Lot nunca va a ser parte de ese pueblo escogido de Dios, porque vemos cómo su mujer muere, porque ella quiere quedarse en Sodoma, y sus 2 hijas lo emborrachan, tienen relaciones con él, y de esta relación incestuosa nace Amón y Moab, que son 2 ciudades dos pueblos, los amonitas y los moabitas, que más adelante van a ser un problema para la nación de Israel. Y vemos cómo se levantan naciones paralelas al propósito que Dios tiene con Abraham. Por eso se vuelve tan climático este Génesis capítulo 13. Cuando se separa Abraham de Lot, para Abraham es un golpe durísimo, porque casi que lo ve como su hijo, y se ve, él casi siempre pone esperanzas de su paternidad en algunos lugares, ¿no? Como que Lot. Pero cuando Lot se va, él ve que el que lo va a heredar, porque está sin hijos, es su criado, el Damaseno Eliezer, que más adelante lo vamos a ver.
en Génesis capítulo 24 como protagonista porque él es el que va a buscarle mujer a Isaac. Pero ni siquiera va a ser ni Lot ni el Damaseno Eliezer. Tampoco va a ser este hijo que va a tener con Agar, que lo vamos a ver hoy, sino que va a ser un hijo que va a tener con Sara. Entonces, por eso se vuelve tan climático. Cuando se le separa Lot de Abraham, lastimosamente Abraham queda muy choqueado por esta separación. Es terrible, pero pues él entiende que ya tiene que apartar. Él entiende esto de parte de Dios. Y ahí el Señor le ratifica las promesas. Vas a tener un hijo. En Génesis 15, como lo veíamos semanas atrás, la semana pasada, veíamos cómo el Señor hace un pacto ya puntual con Abraham de que va a tener un hijo. En Génesis 17 vemos la circuncisión, que es el pacto que hace Dios con Abraham, ya donde por primera vez Dios le demanda algo a Abraham. Siempre había hecho promesas unilaterales el Señor a Abraham, pero en Génesis 17 le hace las mismas promesas, pero le hace una demanda, es que viva delante del Señor y sea perfecto. Y finalmente vamos a ver ese pacto ratificado en Génesis capítulo 22, cuando Abraham obedece al Señor y va a sacrificar a su hijo. El Señor le dice que no hay necesidad de eso y sencillamente sabe que Él es obediente, que Él es fiel y que va a cumplir las promesas de Isaac. Se va a levantar esa gran nación que es el pueblo de Israel. Esto concerniente a Abraham, pero nosotros vamos a ver cómo en esta historia que les estamos contando y le estamos narrando de Génesis, vamos a ver cómo se entrelazan la historia de Abraham e Isaac, su hijo. Y vamos a empezar a ver el día de hoy cómo eventos que suceden con Isaac son categóricos, son representativos, son muy importantes en el desarrollo de la promesa de la salvación de nuestro Señor, de la salvación que Dios ha prometido. Y vemos cómo el Señor, vuelvo y le repito, en Génesis 15 le promete a Abraham que hará de él una tierra grande, que será su descendencia como las estrellas del cielo. Vuelve a ratificárselo en Génesis capítulo 18, que es donde se aparecen tres personajes, dos ángeles y el mismo Señor, una teofanía de Dios, donde le promete y le dice puntualmente, de aquí a un año tendrás un hijo, Sara tendrá un hijo, y es cuando Sara se ríe, y ustedes pueden ver, está detrás ella escuchando, y Sara se ríe, y el Señor le dice que porque se rió Sara se va a llamar precisamente Isaac. Ahora, el nombre Isaac no es como un castigo, más adelante lo vamos a ver en la clase del día de hoy, todo lo que significa el nombre Isaac. Pero sigamos hablando de qué momentos climáticos de la promesa se ven representados en Isaac. El mismo nacimiento, se lo promete en varias oportunidades el Señor, pero finalmente a los 100 años Abraham tiene a su hijo y lo tiene en sus brazos. Pero cuando el Señor permite que Abraham tenga a su hijo, él ya ha cometido un error, y es que se ha llegado a su sierva Agar, ya ha tenido un hijo con ella que es Ismael. Y vamos a ver cómo un momento también climático de la historia es cuando tienen que despedir a Agar y a su hijo Ismael, porque por ahí no va a ser que el Señor va a levantar al pueblo de Dios. Miren cómo en momentos específicos se ha querido desviar el propósito de Dios. Con Lot, por ejemplo, ahora con Ismael, pero el Señor siempre guiando al hombre que ha llamado, que es Abraham, y siempre guiándolo a que es a través de Isaac que se va a cumplir la promesa. Luego vemos más adelante cómo el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y vamos a ver en Isaac precisamente cuántos tipos hay de nuestro Señor Jesucristo en solamente esa situación maravillosa. Y finalmente vamos a ver en la historia de Isaac cómo el afán que tiene Abraham por conseguirle esposa a su hijo Isaac se vuelve algo importantísimo. Porque aquí adelantándole algo que vamos a ver dentro de 8 días, porque hoy vamos a ver puntualmente el nacimiento de Isaac, la despedida de Agar y de su hijo, y el sacrificio de la petición del sacrificio de Isaac, es lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro de 8 días vamos a centrarnos más en cuanto a Abraham preocupado porque Isaac tenga una esposa correcta. Y miren cómo es de importante que él no permite que su hijo vuelva a la tierra de donde él nació. Que ni siquiera vuelva a Ur de los Caldeos, ni siquiera a Harán, que Harán es una de las primeras escalas que hace Abraham y su padre antes de irse para Canaán. Él no permite, y por eso es que manda a su siervo, al Damaseno Eliezer, a que le busque una mujer, y nos vamos a encontrar con una mujer que va a tener que estar en la misma situación que el mismo Abraham en algún momento, va a tener que dejar a su padre, a su parentela,
a la tierra en la que ella ha vivido, para caminar por fe y aceptar un esposo que ni siquiera conoce, pero confiando en la promesa de Dios. Una mujer digna del mismo Isaac, que es hijo de la promesa. No podía ser alguien menos que eso, y vemos cómo el Señor aún se cuida en que Isaac caiga en yugo desigual, porque de ahí se va a levantar las 12 tribus se va a levantar, perdón, Jacob, y a su vez de Jacob se va a levantar las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver cómo se empiezan a conectar todas las historias maravillosas. Entonces, sería muy bueno hacer esta afirmación. El Señor reafirma su promesa en Génesis 18, del 11 al 14, a Abraham. Y los rasgos tipológicos de Isaac como prefigura del Mesías son verdaderamente impresionantes. Y por eso la clase que vamos a tener el día de hoy, dentro de 8 días, va a ser maravillosa, porque vamos a ver ciertos elementos tipológicos de Isaac que anunciaban al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder entrar en materia el día de hoy, vayamos a los textos en particular. Me gustaría leerles varios textos el día de hoy para poder empalmar la historia. Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Miren todas las personas que se van a reír con esta promesa. Y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacerle hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael, miren lo que había en el corazón del padre de la fe, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo de sus descendientes después de él. Dios no confronta a Abraham y le dice: te reíste, pero le dice: ponle a tu hijo Isaac, o sea, como diciéndole: yo vi que te reíste. Esto es interesante porque luego en Génesis capítulo, ahora, todo esto sucede en el marco de que le ha entregado el Señor a Abraham, le ha entregado la circuncisión, lo que hablamos la semana pasada. Pero miren lo que sucede en Génesis capítulo 18, el verso 9. Yo les voy a contar un poco lo que sucedió. Estaba en el calor del día y es donde lo visita precisamente nuevamente, Dios, ya en una teofanía, se le aparece con 2 ángeles que también tienen la forma de hombres. Se le aparecen a Abraham y le dice esto Dios a Abraham. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Por eso hablan en plural. Y le dijeron, porque estaba Dios, en la teofanía de Dios, que se veía con la apariencia de un hombre, e igualmente los ángeles. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido y de tener deleite, siendo también mi señor ya viejo, entonces, se los voy a leer mejor. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella está haciendo una observación directamente a que ya no estaban en la edad de tener relaciones sexuales. O sea, ya están tan viejitos que ya no encuentran en ello deleite. Y dice: y siendo mi señor ya viejo, o sea, el hombre ni tiene fuerzas para ponerse en esas labores y en esas tareas. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo: listo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya viejo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: ¿quién le dijo? Dios. Imagínense uno pelearle a Dios. Y él le dijo: ¿a quién se refiere el pasaje cuando dice y él le dijo? Pues a Dios.
¿Qué le dice Dios a Sara? No es así, sino que te has reído. ¿Qué pasa? Entonces, en este momento, de ahí a un año, Sara iba a tener el hijo. En esa misma visita es donde Dios le advierte a Abraham que va a castigar a Sodoma y a Gomorra. Ojalá puedan leer los pasajes, tener un contexto maravilloso. Y Génesis 21:6 dice, ya cuando nace Isaac, dice Sara, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces miren cómo hay momentos donde el nombre de Isaac pareciera que es Isaac por la incredulidad tanto de Abraham y de Sara. Pero también luego habla del regocijo que ellos tienen por haber visto el cumplimiento de la promesa y le ponen a Isaac por ese regocijo, y esto es maravilloso. Tenía que hacer la labor de leerle estos textos para ustedes tenerlo pues en contexto, mis hermanos. Aquí vamos a ver esto bien interesante. Cuando Dios dio la promesa de que Sara tendría un hijo, Abraham, incapaz de creerlo, se echó a reír, ya lo vimos. Más tarde, al oír la misma promesa dada por uno de los enviados de Jehová, el ángel del Señor, Sara se rió también con incredulidad. Después del nacimiento del niño, reconoció Sara gozosa que Dios le había dado motivos para reírse, tanto a ella como a sus amigas, pero ahora con una risa de alegría. Como recuerdo de estos acontecimientos y obedeciendo la indicación del mismo Dios, Abraham lo llamó Isaac, cuyo nombre significa risa, reírse, el que ríe, o por causa o objeto de aquel que causa risa, porque luego se alegró en su espíritu cuando vieron que había nacido y el Señor había cumplido lo que les había prometido. De alguna manera hasta Dios rió. Es decir, en Isaac se puede ver, aún en el mismo nombre de Isaac se puede ver la benevolencia, el favor de nuestro Dios. Eso en cuanto al primer acontecimiento categórico que vimos en el inicio, el nacimiento de Isaac. Ahora, veamos cosas bien interesantes acerca de Isaac y su relación con su padre, con las que podemos ver de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo. Isaac es el hijo de la promesa y el heredero legítimo. Eso lo vamos a ver más adelante porque vemos una situación. Abraham tiene dos hijos que son de Abraham, Isaac e Ismael. Más adelante vamos a ver qué pasa con Ismael. Pero entonces podemos hablar de que el hijo legítimo con su esposa legítima, no con su sierva, no con su esclava, no con su concubina, que es Agar, es Ismael, sino que su hijo legítimo es Isaac. Esto nos habla de la universalidad de los propósitos de Dios. Y también podemos ver cómo Cristo es el Mesías prometido por Dios a través de los profetas. El Señor una y otra vez le había prometido a Abraham, vas a tener una descendencia, vas a tener muchas personas, de ti iniciará el pueblo de Dios, la nación a la que llamaré hijos de Dios, de ti vendrá, de ti vendrá, de ti vendrá. Y por eso Romanos capítulo 4 habla, el apóstol Pablo, de que Abraham luchó esperanza contra esperanza. Cuando habla del relato en Romanos capítulo 4, que en algún momento lo veremos, es interesante ver la lucha de fe que tuvo Abraham. Cuando dice luchó en esperanza contra esperanza, es que él esperaba en el profundo de su corazón tener un hijo suyo. Pero al ver la demora de la promesa, al ver que los años pasaban, el Señor le promete esto a los 75 años, luego se lo vuelve a prometer a los 85, vuelve y se lo promete a los 99 y un año después a los 100 tiene a Isaac. Entonces la lucha de Abraham en la fe es constante, es fuerte, al punto de que él empieza a ver posibles salidas para poder heredar a otro y levantar una nación, en principio a su sobrino Lot, por eso se lo lleva consigo, luego a su damasceno Eliezer, luego Ismael, cuando ya el Señor tiene que ser categórico y decirle, no, será uno, tu hijo, de él es que heredará. Es una cosa impresionante y maravillosa. Pues de igual manera, muchas personas por muchos tiempos esperaron la promesa del Señor Jesucristo en muchas personas de manera errada. Cada rato los israelitas vemos a ellos recibiendo a muchos paladines aplaudiéndoles y diciéndoles bendito el que viene en el nombre del Señor. Al Señor Jesús no fue el único que recibieron con palmas en las manos el domingo de Pascua, el domingo de Ramos.
A él no fue el único, a Judas Macabeo lo recibieron de la misma forma que recibieron al Señor y le dijeron lo mismo. Entonces nosotros entendamos algo, aún sucede eso en la vida de Abraham. Muchos posibles hombres que pueden ser el cumplimiento, pero es que el cumplimiento solo venía a través de uno, a través de Isaac. Pues así, de la misma manera, solo a través de uno se podía cumplir la promesa del Mesías, y es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También Isaac nace de manera milagrosa. Su nacimiento, primero que todo, es anunciado con anticipación por Dios, Génesis 17. Su nacimiento tuvo lugar en condiciones sobrenaturales. La misma Sara lo nombra, dice: yo soy vieja, me ha cesado la costumbre de las mujeres, es decir, la menstruación, soy estéril, o sea, estaba en una situación triplemente difícil. Encima de eso, Abraham era viejo, o sea, a cualquier médico del día de hoy le planteamos esta situación y no era difícil, era imposible que se pudiese dar un hijo en esas condiciones. Y le fue dado el nombre de Isaac por Dios antes de su nacimiento. Y vemos todo esto, mis hermanos, que les acabo de narrar. Su nacimiento anunciado con anticipación, su nacimiento en condiciones sobrenaturales y su nombre aún dado de manera profética antes de que él nazca, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él también nació milagrosamente. Su nacimiento fue anunciado con anticipación por Dios a través de todos los profetas. Su nacimiento también fue sobrenatural, de una virgen que no había conocido varón. Y le fue dado el nombre de Jesús por Dios antes de nacer. El Señor le dice a María: y le pondrás por nombre Jesús. Y le dice también a José: y le pondrás por nombre Jesús. O sea, una cosa impresionante. Isaac fue un hijo deseado y muy amado. Fue el hijo anhelado e hizo a Abraham gran banquete, dice Génesis 21:8, el día que fue destetado Isaac. O sea, Isaac se convierte en el orgullo de su padre Abraham. Fue el deleite de su padre. Tú, hijo Isaac, a quien amas. Ese es el lenguaje que usa Dios cuando le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Lo vamos a ver ahorita porque vamos a leer todo el capítulo 22. A tu hijo, a tu amado. O sea, una cosa impresionante. Vemos lo entrañablemente que amaba Abraham a su hijo Isaac. En hebreo, toma ahora a ese tu hijo de ti, a ese único de ti, al que tú amas, a ese Isaac, tu risa. Es como tal vez le dijo Dios a Abraham cuando le pidió a Isaac en Génesis 22. Es lo que dice Matthew Henry en su estudio de ese pasaje. Legítimamente, entonces, podemos decir, mis hermanos, que era su único hijo y su único muy amado. O sea, cuando él ve el cumplimiento en su hijo, escúchenme bien, inmediatamente cesó las dudas y cesaron los posibles caminos para que llegara una descendencia. Abraham, en el momento en que nace Isaac, comprende que solo a través de Isaac es que puede venir la promesa, solo a través de Isaac. Y nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo también es el deleite del Padre. Mateo 3, Juan 3, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, dice en el momento del bautismo. Y también cuando está en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Él es el deseado de todas las naciones. Podemos ver que lo dice Ageo capítulo 2 y aún Malaquías capítulo 3. O sea, vemos una simbología, una tipología impresionante entre Abraham, entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que Abraham tenía que, sin duda alguna, entender que era en Isaac que le vendría la promesa? Y esto sucede, mis hermanos, en Génesis, lo que es capítulo 19 y capítulo 20, vamos a ver muchas historias que están relacionadas con Agar, con Sara, bueno, con todas estas personas, con todos estos personajes, mis hermanos, que sencillamente se está viendo que hay una batalla campal al interior de ese hogar. Se está viendo que hay una batalla campal porque Agar menosprecia a Sara por su hijo Ismael, porque Ismael viene a ser entonces el primogénito. Eso es impresionante. Miren los problemas que vienen por tomar decisiones que no se le consultan a Dios y que definitivamente no es el propósito de Dios.
Algunos hablan pues, el caso error que hay, lamentablemente, entre Sara y Abraham al acordar ellos juntos de tener un hijo a través de Agar, ¿no? La desesperación también la vemos en la misma Sara, ¿no? No debe haber sido fácil para ella, una mujer de aquella época, ser estéril. Eso era una afrenta, eso era una señal de maldición, de que Dios estaba completamente enojado con esa mujer. Entonces, el hecho de que las mismas profecías que Dios le dé, las mismas promesas, más bien, que Dios le dé a Abraham, donde nombra puntualmente a Sara, donde le dice, ya no la llamarás más Saraí, sino la llamarás Sara, y donde habla de que aquí a un tiempo ya va a tener, habla del amor profundo que también Dios tiene acerca de Sara. Entonces, Sara no debía dudar en manera alguna de que el favor de Dios estaba sobre ella, así las evidencias naturales y lo que ella veía en su realidad inmediata no fuera así. ¿Cuántas personas debemos reflexionar en esto mismo? ¿Cuántas veces, a veces nuestra realidad inmediata, la que vemos, nos dice una cosa contraria, de que Dios no nos ama, de que Dios no está allí con nosotros? Pero ¿cómo debemos nosotros confiar es en las promesas que Él ha hecho en su palabra, donde podemos entender que Él sí verdaderamente nos ama y no la realidad inmediata que vemos? Sara estaba en los planes de Dios. Pero resulta que en esa decisión que ellos toman en la carne, lastimosamente, empieza a traer consecuencias y empieza a pasarles factura. Agar se agranda, Agar ve que es la mamá del primogénito de Abraham, eso tiene una importancia inmensa al interior de la cultura oriental, y ella menosprecia a Sara, ya no la ve como su señora, sino la ve como una rival. Y Sara ya le tiene que decir a Abraham, basta ya, échala fuera. Decisión que le parece muy fuerte a Abraham. Pero ustedes van a ver en la historia que está en estos capítulos que les digo, Mateo, Génesis 20, 21. Es interesante ver cómo el Señor le dice a Abraham, le habla nuevamente a Abraham y le dice, escucha a tu mujer y despide a la sierva y a su hijo. O sea, por ahí no es, por ahí no es. Y los despide. Es un momento difícil. Pero es un momento tan categórico, alguien diría, bueno, ¿y tú por qué lo traes a colación? ¿Por qué decimos que es un momento importante en la historia de Isaac? No porque yo lo diga, mis hermanos, sino porque el mismo apóstol Pablo lo dice. Gálatas capítulo 24, del 28 al 31 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí está hablando, obviamente nosotros tenemos que meter en el marco de todo lo que habla Gálatas capítulo 4. Yo no voy a ahondar en este tema, que es un tema también maravilloso y profundo, sino que hago colación a que el apóstol Pablo toca el texto de esta historia y habla categóricamente de que los hijos de la promesa son representados por Isaac y los hijos de la carne, es decir, todos los descendientes humanos de Abraham, son representados por Ismael. Y él dice, no son los que nacieron de la carne y de la sangre los que son verdaderamente hijos de Dios, sino que son los nacidos en el Espíritu, es decir, los que nacieron de nuevo. Y esto es impresionante, porque hay una verdad, y eso lo hablamos la clase pasada, hablábamos de cómo las verdades del pueblo de Dios se convierten en principios categóricos para la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba, por ejemplo, de la salida de la esclavitud, del peregrinaje en el desierto y de la entrada a la tierra prometida, que han sido momentos históricos del pueblo de Dios, pero como del pueblo de Israel, pero cómo se convierten también en momentos categóricos que se ven de manera espiritual en la iglesia? El momento en que es libre del pecado, Egipto, el momento en que peregrina en este tiempo, en esta vida, en esta tierra caída, el desierto, y el momento en que llegará la gloria, la tierra prometida. Pues eso también lo vemos aquí, con esta situación de que Abraham tiene que despedir a un hijo que él tuvo con una sierva y no hacía parte del plan de Dios. Porque, mis hermanos, Abraham podía engendrar y Agar podía también concebir. ¿Qué milagroso había en eso? No hay nada de milagroso de que un hombre ya entrado en años
pueda dejar embarazada a una mujer más joven. No hay nada loable en eso. Ahora, segundo, no era la esposa, escúchenme bien, de Abraham. También por ese lado tenemos que verlo. Dios le había hecho las promesas, escúchenme bien, a Abraham. Dios le había hecho las promesas categóricamente con Sara. Y ese era el camino. Entonces, por esa razón se vuelve algo también muy impactante, se vuelve muy importante este momento en el tiempo, porque ya cuando despiden a Agar y despiden a Ismael, para los que se preocupan por Agar e Ismael son cuidados por Dios. Dios también levanta una gran descendencia de Ismael, que son los ismaelitas. Y bueno, ustedes saben todos los problemas que han habido entre el pueblo ismaelita y el pueblo que se levantó de Isaac, que es el pueblo hebreo. Pero la cuestión aquí es cuál, que el Señor de manera categórica solamente va a dejar una persona a través de la cual vendrá esa descendencia, Isaac. Más adelante, y me adelanto, el Señor también va a ser categórico y va a ser la misma declaración juntamente cuando Isaac tenga 2 hijos. Y esos 2 hijos van a ser, ¿quiénes? Esaú y Jacob. Y el Señor escogerá a uno particularmente de esos 2, que ya lo veremos más adelante cuando lleguemos aquí. Nos vamos a centrar el día de hoy en este pasaje importantísimo, mis hermanos, en este pasaje importantísimo. Dice así la bendita palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que le dijo Dios. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren la fe de Abraham. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Esto se lo estaba hablando Isaac a Abraham mientras van de su vida, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? Esto es interesante cómo el Señor relata todo lo que está sucediendo. Dios le habla a Abraham. Inmediatamente se levanta de mañana Abraham y se va con estos siervos, con el asno, con su hijo, al monte Moriah. Duran en llegar a ese lugar 3 días. Yo quiero que ustedes se imaginen el dolor y la angustia de ese padre que sabe que tiene que entregar en holocausto a su hijo, a Dios. Imagínense cómo debe haber sido el dolor de la obediencia durante esos 3 días. Una cosa impresionante. Luego deja a sus 2 siervos abajo en la falda de la montaña y les promete, les dice, vamos a ir con el muchacho, adoraremos y volveremos. O sea, la fe de Abraham era, yo no sé lo que pasa allá arriba. Yo creo que él ni se imaginaba que el Señor lo iba a detener. Más bien él imaginaba que el Señor lo iba a pedirle lo que le había pedido y mataba a Isaac y que Dios tenía el poder de resucitar nuevamente a Isaac. Entonces esto es interesante. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Quién cargó la leña durante todo ese recorrido subiendo el monte? Tengan eso allí pendiente. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, nuevamente hablando por fe, mis hermanos, nuevamente Abraham hablando por fe. Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y miren esto tan impresionante. Él está haciendo todo ordenadamente. Él está haciendo el altar, ubicando la leña y luego dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y de la misma manera ceremoniosa ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
¿Dónde vemos? Escúchenme bien. A un Isaac peleando porque el papá se volvió loco, se enloqueció, sino que hay una entrega, una confianza completa de Isaac con respecto a Abraham, sabiendo que su padre hará lo correcto. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La sustitución brillando maravillosamente allí, mis hermanos. Y llamó a Abraham el nombre, por si faltara algo de dudas, y Abraham llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Nuevamente hace pacto el Señor luego de esta situación con Abraham y hace una conexión directa con Génesis 3:15. Una cosa impresionante, mis hermanos. Entonces tenemos que ver aquí dos tipos maravillosos de la obra de Cristo, que son la muerte y la resurrección de Cristo, en este episodio que estamos viendo de Abraham e Isaac. Génesis 22:2, que dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al parecer, la cadena montañosa de varios montes se llama Moriah, y de uno de esos montes es donde se iba a sacrificar a Isaac. Acá es donde empieza la tipología maravillosa, mis hermanos. Este mandato de Dios significa una auténtica prueba de Abraham, porque ¿qué era lo más importante en la vida de Abraham? Su hijo, su único. Sin embargo, notemos su disponibilidad. Verso 1, heme aquí. Dice que caminó durante, o sea, si nosotros sumamos de donde él estaba hasta 3 días que duró caminando con sus siervos, tal vez durante unos 70 kilómetros. 3 días, verso 4. Era tiempo suficiente para reflexionar en lo que implicaba tal sacrificio. Y Abraham llegó al lugar donde Dios le había indicado. Se cree que Moriah es, en un sentido genérico, una cadena montañosa de Jerusalén. Moriah reaparece solamente en Segunda de Crónicas 3:1, donde se lo identifica con la colina del mismo nombre como el lugar en que Dios detuvo la plaga de Jerusalén, sobre la que se había de edificar el templo durante el reinado de Salomón, donde estuvo ubicada el arca del pacto. Esto es importante. ¿Por qué razón, mis hermanos? Cuando David, eso lo vamos a ver cuando hablemos de David, cuando David quiere hacer un censo a la nación sin haber sido mandado por Dios, Dios castiga a David y le dice que qué castigo quiere, y le pone 3 castigos, y uno de ellos es traer un juicio, una enfermedad terrible sobre el pueblo, y de esa enfermedad muere mucha gente. Y cuando él levanta sus ojos y ve cómo, dice que ve la espada desenvainada del ángel de Dios castigando al pueblo, y cae de rodillas David diciendo: Señor, el que pequé fui yo, mátame a mí, no al pueblo, ten misericordia. Y dice que en ese mismo momento se detiene el juicio de Dios. Es algo impresionante, pero precisamente donde sucede ese acto de misericordia, que Dios detiene el juicio por causa de esta desobediencia del rey. Miren las implicaciones que tiene un mal rey sobre el pueblo, imagínense. El lugar donde se detiene precisamente es este monte de Moriah, uno de esos montes, y se cree que es el mismo monte donde se va a sacrificar Isaac. ¿Por qué se vuelve tan importante? Porque ese monte, allí en ese lugar, es el lugar que escoge David para hacer, escúchenme bien, para hacer el templo.
El templo lo hace Salomón, pero tanto los planos como el lugar donde se iba a hacer, todo fue hecho por David. Lo que pasa es que él no pudo ejecutar la labor porque él había sido un hombre de guerra y tenía sangre en sus manos. El templo lo iba a construir alguien de paz, como Salomón. Pero el mismo lugar donde se establece el templo, donde iba a estar la presencia de Dios representada en el arca del pacto, era precisamente ese monte Moriah. Entonces este monte representa la presencia de Dios. En términos del Nuevo Testamento también vemos una unidad impresionante. Escuchen esto. En términos del Nuevo Testamento está situado en las inmediaciones del Monte de la Calavera, nombre que bien pudo habérsele dado a una ligera elevación con la forma de la parte superior del cráneo, y en el que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. En ese monte donde fue crucificado el Señor Jesucristo, nadie detuvo el sacrificio que había planeado el Padre en el Hijo. Ahí sí nadie. ¿Y saben por qué? Porque ese sacrificio sí se tiene que cumplir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, el monte Moriah se extiende hacia el norte de Jerusalén, cerca de sus murallas, pero fuera del recinto de la ciudad, donde tuvieron lugar muchas ejecuciones en los tiempos del Nuevo Testamento, por lo que es muy posible que Jesús muriera en el mismo monte Moriah, cumpliéndose así en Cristo la tipología del sacrificio de Isaac. ¿Por qué Isaac ese día no fue sacrificado, mis hermanos? Porque el Señor ya había provisto un verdadero sacrificio. En ese monte no fue sacrificado Isaac, porque ese corderito que encontraron enredado representaba al que en el futuro sí iba a morir. No solamente en nombre de Isaac, sino en nombre de todos los elegidos, poniéndose él en lugar del pecado. Esto es impresionante, esto es maravilloso. Ahora, Isaac es presentado como una ofrenda. Es evidente que la orden dada por Dios a Abraham de ofrecer a su hijo en sacrificio suponía un conflicto entre la obediencia y la esperanza de Abraham. Él tenía que obedecer a Dios, pero como en medio de esa obediencia se podía cumplir la promesa que Dios había hecho de levantar una nación de Isaac. Esa es la cuestión. Eso es a lo que se refiere también nuevamente Romanos capítulo 4. Él luchó esperanza contra esperanza. Finalmente había entendido que a través de la única persona que iba a venir el pueblo de Dios era Isaac, y ahora le tocaba sacrificarlo, porque en este caso la víctima era un ser humano. Y esto era algo único por parte de Dios. Dios nunca había pedido un sacrificio humano. Dice en holocausto. Y el sacrificio en holocausto era que la ofrenda era del todo quemada, no como otras ofrendas que solo una partecita se quemaba de la víctima. El padre presenta a su hijo entonces en holocausto. La obediencia de Abraham es completa, es absoluta. A mí me parece impresionante lo que leíamos ahorita en el capítulo. Cómo de manera natural empiezan a componer el altar, a poner la leña, y cómo de manera natural él amarra las manos de su hijo, lo alza y lo pone en el altar, y su hijo se deja. El hijo lleva sobre sí la leña para el sacrificio, lo que inevitablemente nos hace pensar en el detalle registrado en Juan 19:17, donde se habla de que el Señor cargaba la cruz yendo hacia el mundo. Pero el fuego, escúchenme bien, y el cuchillo están en manos del Padre. Mientras la leña está en las manos de Isaac, el cuchillo y el fuego están en manos de Abraham. Asimismo, la víctima y el oferente caminaban ambos, estaban juntos. Trae también a nuestra mente la profecía que se expresa en Isaías 53 y el hecho que apunta al Calvario, mis hermanos. Ver a Isaac, porque acá se estaba hablando de que todo este pasaje es inevitable no poder compararlo con Isaías 53, donde se habla del siervo sufriente y donde se habla de la necesidad de que el Mesías sufra y que el castigo de nuestra paz caiga sobre él. Porque, ¿cuál es la paga del pecado, mis hermanos? La paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Ahora, él lleva la cruz. Pero cuando se habla de fuego y de cuchillo, se está hablando de quien va a operar el sacrificio. Como el que va, y el cuchillo y el fuego también hacen directamente una alegoría al juicio. Hace una alegoría precisamente que es el Padre, el que ejerce ese juicio. La justicia de Dios, mis hermanos, cae sobre nuestro Señor Jesucristo,
no sobre nosotros. El Señor Jesús muere porque nosotros somos los que debemos morir, pero Él es nuestro sustituto. Miren cómo empieza a iluminarse esta doctrina de la sustitución de manera maravillosa. En esta historia, el fuego no arderá en Isaac y el cuchillo no cortará su cuello. No lo hará. Pero en la historia del Calvario, el Señor morirá en esa cruz y la ira de Dios, la ira del Padre, sí caerá sobre el Hijo. Cristo fue presentado a Dios en ofrenda por el pecado. El mismo verso rehusaste, traducido en escatimó, Romanos 8:32, es usado en la Septuaginta griega para Génesis 22:12. El mismo Abraham, cuando dice no se negó, es que no escatimó a su hijo. Y por eso la escritura se vuelve tan maravillosa cuando en la escritura dice que el Señor da a su hijo y es una muestra de su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Una cosa impresionante. En el sacrificio de Cristo se destacan dos aspectos importantes, mis hermanos. Cristo fue dado por Dios el Padre. Cristo se ofreció a sí mismo en el altar del Calvario a fin de cumplir la voluntad del Padre. Entonces, el hecho de que Isaac no pelee en medio de esta situación y se entregue a su inexorable futuro, porque su padre está completamente convencido de sacrificarlo, esa obediencia de Isaac, ese amor incondicional que tiene por su padre al punto de confiar su propia vida en las manos de su padre al cual se le ha ordenado sacrificarle, es una perfecta alegoría, un perfecto cuadro, una perfecta tipología del Padre y el Hijo en Calvario, mis hermanos, en Calvario. Notemos las palabras que pronunciará el Señor Jesús desde la cruz, apropiándose para sí la oración del Salmo 22. Mateo 27:46 dice, Dios mío, todavía sigue siendo su Dios. Su confianza en Dios se manifiesta. Ahora, lo que hemos hablado de este pasaje es que él ya no lo llama Padre mío, sino le dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le dice esto, ¿por qué razón? Porque Jesús mismo es consciente que al representar el pecado, el Señor va a caer sobre sí la ira de Dios. Él está representando al pecador y de alguna manera el Señor, el Padre, está retirando de sí su rostro porque Él está representando a los pecadores. En Moría Abraham seguía siendo el padre de Isaac. Y este se mantuvo sumiso a él cuando fue atado sobre el altar del sacrificio, así como Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2:8. Si la obediencia de Isaac a su padre implicaba que su padre lo matara, no importaba, él iba a ser obediente hasta la muerte. Otra énfasis maravilloso de lo que dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Literalmente, ¿para qué me dejaste desamparado? Es lo que dice el Señor Jesús en el Salmo, o sea, tomando las frases del Salmo 22, pero pues obviamente está hablando del desamparo que sufrirían todos aquellos sobre los cuales caería el juicio de Dios. Él nos estaba representando. Comenta Francisco La Cueva al respecto de lo que estamos hablando. El verbo está en aoristo, indicando que la acción ya pasó. No se trata del abandono físico, sino del desamparo moral. Dios está allí. El Padre no ha podido marcharse del Gólgota, porque está en todas partes, pero le ha vuelto la cara a otro lado a Jesucristo. Dios estaba con Cristo en el Gólgota, así como Abraham estaba con Isaac en Moria. Imagínense si el sacrificio se llega a su consumación. Abraham estaba allí con Isaac, pero lo iba a sacrificar. Ahora, Abraham es detenido. El Padre, no hay un ente superior al Padre que lo detenga. Y es lo que ha determinado desde antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el pacto de redención se iba a llevar por obra, ¿en dónde? En el Calvario. Por eso cuando el Señor Jesús dice, Señor, haz que pase esta copa sin que yo la beba, hay un silencio que se llama el silencio cósmico de Dios. El Señor calla porque no hay otra forma. Ya hay un pacto eterno
donde la misma Trinidad se ha puesto de acuerdo en que esto se consuma, y esto es importante, es maravilloso. Isaac fue levantado figurativamente de la muerte. En la mente de Abraham, Isaac estuvo como muerto 3 días, mis hermanos. O sea, él va camino de 3 días y él va pensando, esto no tiene reversa, esto no tiene vuelta de hoja, mis hermanos. Acá esto yo tengo que cumplir. O sea, en la mente de Abraham, su hijo estuvo muerto 3 días. Ahora, fue devuelto a su padre por una resurrección, en sentido figurado, obviamente. Cuando él, no sé si ustedes han dicho, ustedes imagínense cuando, voy a usar las palabras de mi abuelita, cuando Abraham, el ángel lo detiene y le dice no le hagas daño, no consumes el mandato, no consumes lo que se te ha pedido, sabemos que eres un hombre de fe, sabemos que tu prioridad es Dios aún por encima de tu propio hijo. En palabras de mi abuelita, a Abraham le debió haber vuelto el alma al cuerpo. Eso es lo que está sucediendo precisamente cuando les hablo de que alegóricamente resucitó Isaac, porque para él era un hecho que él debía obedecer. O sea, ese día que llegaron a las faldas del monte, la demora era llegar al pico de la montaña, componer el altar, poner la leña, poner al hijo en eso. La demora era cortarle el cuello y ofrecerlo en holocausto. Si no lo detiene el mismo Dios, nada detiene a Abraham. Entonces, en la mente de Abraham, su hijo estuvo muerto 3 días. Cuando lo detiene el ángel de Jehová y le dice, no lo hagas, es como si le hubiese vuelto, en sentido figurado estoy hablando, el alma al cuerpo a Abraham. Y es como si su hijo, que ya por la orden dada por Dios había estado muerto en su mente, ahora está vivo, le había sido vuelto. Pues de la misma manera, en sentido figurado, Cristo fue levantado realmente de entre los muertos. Ahí están todos los pasajes en los cuales podemos ver esta maravillosa verdad. Jesucristo entonces es el gran antitipo de todas las tipologías que le prefiguraron proféticamente en el Antiguo Testamento y que le señalaban como el Mesías prometido. Cumplió en su totalidad este tipo personificado de Isaac, muriendo verdaderamente en nuestro lugar, cuando se ofreció en sustitución por el pecado, sufriendo el castigo de Dios por nosotros y siendo finalmente restituido al Padre mediante una auténtica resurrección al tercer día de su muerte. La historia de la redención entonces sigue mostrándonos indicios maravillosos de manera progresiva acerca de esta maravillosa promesa de salvación dada a nosotros desde Génesis 3:15.